Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de variaciones, combinaciones y permutaciones. Seguimos en la unidad referente a lo que es la probabilidad. Ya les comenté, como les comenté la semana pasada, la probabilidad es una rama de las matemáticas que se encarga de determinar la posibilidad de que algún evento o alguna cosa vaya a suceder. ¿Qué tan probable es que algo suceda? ¿Qué tan posible es? Eso es la probabilidad que se apoya conjuntamente en la estadística, en base a datos, en base a hechos históricos, en base a análisis, se determinan probabilidades. Los temas que vamos a ver hoy, el primero es el de diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es algo muy utilizado en la probabilidad y también en la estadística, aplicado a la estadística. Un diagrama de árbol es una representación gráfica o es una especie de mapa donde nosotros podemos ver todas las posibles combinaciones que puede haber al tomar alguna decisión o al determinar alguna cosa en específico. Hay dos tipos de diagrama de árbol. Uno que se llama árbol experimental o árbol de probabilidad y otro al que llamamos árbol de decisión. Ahorita al final voy a quitar la presentación, me voy a conectar por celular y voy a estar haciendo unos ejemplos para que quede más claro. Primero vamos a ver la teoría. Un diagrama de árbol, como les comento, puede ser de probabilidad, experimental o puede ser un árbol de decisión. El árbol de decisión es más aplicado a lo que son las ciencias económicas, contables, administrativas. Y el árbol experimental o el de probabilidad, pues es más aplicable a otro tipo de ciencias. En cuestiones administrativas, económicas o contables, un diagrama de árbol le permite a una organización determinar todas las posibles decisiones que puede tener. Por ejemplo, si una cadena de tiendas quiere establecer 2 tiendas nuevas en 2 determinadas ciudades diferentes y tiene 5 posibles opciones, un árbol de decisión va del problema mayor a lo más específico. Es decir, la opción es establecer 2 tiendas. En cada una de esas 2 tiendas, en 2 ciudades, tengo 5 opciones distintas. A partir de esas 2 opciones, se va ramificando en otros 5. ¿Por qué? Porque está la tienda analizando 5 opciones. Ahora, posteriormente, lo que hace la organización es, ok, yo tengo esas 2 opciones, voy a establecer 2 tiendas, tengo 5 opciones para cada una. ¿Qué pasa si elijo esta opción? ¿Cuáles van a ser las ventas? Tales. ¿Qué pasa si elijo esta otra opción? Y así la empresa va estableciendo y va desglosando y ramificando todas las posibles cosas que pudieran ocurrir al ir tomando cada decisión. De esta manera, cuando se termina el diagrama de árbol, permite tener una tabla o una especie de mapa de resultados, donde la organización puede verificar cuál sería la mejor decisión para tomar o dónde hay más probabilidad de tener una mayor productividad o una mayor ventaja. Este es un ejemplo de lo que puede suceder. O por ejemplo, un médico que quiere organizar sus carpetas por hombre, por mujer, por tipo de sangre y posteriormente por tipo de presión. Aquí tenemos que determinar todas las posibles combinaciones de carpetas que tienen que existir. Ese es el ejemplo que ahorita vamos a hacer en el cuaderno. Entonces, tiene que ir ramificando, ok, primero voy a clasificar en hombre y en mujer, luego a partir de ahí en tipo de sangre, A, B, tal, y luego a partir de ahí, entonces se va ramificando y van surgiendo muchas posibles variantes y todas esas variantes son posibles combinaciones. Eso es un diagrama de árbol, algo que nos permite ver en probabilidad todas las posibles combinaciones de algo o en economía, en contabilidad y administración, todos los posibles resultados de algo y permite a las empresas tomar las mejores decisiones posibles. En ocasiones incluso a los diagramas de árbol
se les va poniendo, por ejemplo, aquí en el ejemplo que están viendo, hay 3 opciones. Primero se ramifican esas 3 opciones. Lo que se hace es dividir un 100% entre 3 y se va colocando porcentaje en cada uno de los recuadros. Posteriormente, aquí se tienen otras 3 opciones. Ese 33 punto y algo por ciento que nos saldría aquí, se va distribuyendo en estos 3, de tal manera que al tener cada posible resultado tiene un porcentaje y así la organización puede determinar que al tomar determinada decisión, qué porcentaje de efectividad o qué porcentaje de eficiencia va a tener. No siempre se le coloca, es decisión de cada persona, de cada analista, pero sí es muy útil, lo ideal es muy útil hacer diagrama de árbol cuando se quiere hacer una toma de decisiones para ver cuál es el mejor resultado que yo podría obtener. Muchas veces pensamos que simplemente al analizarlo de alguna otra manera podemos determinar, pero la verdad esto es muy útil porque es un mapa donde tenemos todos los posibles resultados respecto a cada decisión que podríamos tomar y lo que puede suceder. Eso es un diagrama de árbol. Ahorita al final vamos a ver un ejemplo. El siguiente tema es el tema de combinaciones y permutaciones. Este es un tema muy visto en el área de la probabilidad aplicado a la estadística. Algunas situaciones de la probabilidad implican la ocurrencia de algunos eventos. Algunos eventos afectan a otros, como ya lo vimos anteriormente en el caso de la probabilidad condicional. Ahora, existen 2 maneras de ordenar y combinar resultados de eventos. ¿Para qué nos sirven las combinaciones y permutaciones? Por ejemplo, lo que les comenté ahorita, si una tienda quiere abrir 2 sucursales en 2 ciudades nuevas y para esto tiene 5 posibles lugares o 5 lugares que estudiar. Si la empresa solamente quiere abrir 2 y tiene 5 opciones, ¿cuántas posibles combinaciones de estas ciudades podría ser? Eso, o aquí, es donde se aplica las combinaciones y las permutaciones. Nos sirven para ver cuántas posibles combinaciones de una manera ordenada o de una manera no ordenada podríamos tener. Es algo muy utilizado en la probabilidad para los juegos de azar y para ese tipo de situaciones, sin embargo también es muy aplicado en las organizaciones para determinar cuántas combinaciones se pueden hacer, cuántas combinaciones no se pueden hacer. Ahora, hay una diferencia entre lo que son las combinaciones y las permutaciones. La diferencia, en una combinación no importa el orden de los eventos. En una permutación sí importa el orden de los eventos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero en un área de un departamento de una empresa, quiero restablecer o elegir nuevamente un gerente de área, un supervisor de área y un auxiliar. Quiero elegir estos 3 puestos. Y yo elegí del departamento a los 5 mejores trabajadores, a los 5 mejores profesionistas. De esos 5 yo voy a elegir el gerente, el supervisor y el auxiliar. Si yo tengo 5 candidatos para esos 3 puestos, ¿cuántas posibles combinaciones o cuántas decisiones diferentes podría yo tomar? Si tengo 5 y voy a elegir a 3. Como yo estoy hablando de un orden jerárquico, es decir, estoy hablando de un gerente, un supervisor y un auxiliar, por lo tanto hay un orden. Al haber un orden, yo voy a utilizar o voy a determinar cuántas decisiones puedo tomar con la fórmula de permutación, porque en las permutaciones me importa el orden de las cosas. Si yo les dijera que tengo 5 empleados y quiero a 3 para formar un comité, sin importar el orden, el puesto es igual para los 3 del comité. Como a mí no me importa el orden, yo simplemente voy a elegir
las combinaciones. Es decir, al no importarme el orden, yo estoy hablando de combinación. Si yo hablo de un orden jerárquico, estoy hablando de permutación. Por ejemplo, si yo en el grupo de ustedes quiero elegir un presidente, un secretario y un tesorero encargados del grupo de contabilidad. Al hablar yo de ese orden jerárquico, estoy hablando de que voy a determinar todas las posibles combinaciones, pero utilizando una permutación porque me importa el orden. Si yo les digo, quiero elegir a 2 para que representen al grupo, sin decirles que va a hacer esto y este va a ser el otro, estoy hablando de que no me importa un orden. Por lo tanto, voy a sacar todas las combinaciones de 2 con ustedes 5 que son del grupo. Esa es la diferencia entre una combinación y una permutación. Nos ayuda a determinar todas las posibles combinaciones o todas las posibles decisiones que se pueden tomar en una empresa, pero la diferencia es que en combinación no importa el orden. En permutación sí importa el orden, sobre todo el orden jerárquico. Las fórmulas. La fórmula para las combinaciones es la que pueden ver ustedes en la pantalla. Combinaciones se representa con una letra C minúscula. Y tenemos, como pueden observar, tenemos la inicial K, la inicial N. ¿Qué significa cada una de estas representaciones aquí? N me representa el número total de elementos. Por el ejemplo que les comentaba. Si yo de 5 trabajadores voy a elegir a 3 para formar un comité sin orden, estoy hablando de una combinación. El número total de elementos aquí sería el total de todos los elementos, que en este caso van a ser 5. El total del conjunto de los elementos que yo estoy hablando son 5, porque estoy hablando de 5 trabajadores. Ahora, si yo de estos 5 trabajadores voy a hacer una combinación o un equipo de 3 para formar un comité, aquí entra lo que es el valor de K. K representa el tamaño de la combinación. Si yo quisiera hacer grupos de 2, K valdría 2. Si yo quisiera hacer grupos de 4 elementos, K valdría 4. Es decir, K representa el tamaño de la combinación que voy a hacer y N me representa el número total de todos los elementos que conforman la situación o el evento que yo estoy tratando. Este signo de admiración en matemáticas y en todas las ciencias referentes a las matemáticas representa lo que se le llama factorial. No sé si han observado en sus calculadoras científicas, viene este símbolo en una de las teclas. Cuando nosotros queremos sacar el factorial de un número, por ejemplo, si yo quiero sacar el factorial de 8, pongo 8 factorial en la calculadora científica y me va a dar un resultado. ¿Qué es lo que hace la calculadora científica cuando yo saco el factorial de un número? Si yo saco el factorial de 8, el factorial de 8 es multiplicar 8 por 7 y luego el resultado por 6 y luego el resultado por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, multiplica el número que estamos colocando por todos sus inferiores. Si yo coloco el 5 factorial, va a multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si yo coloco un 3 factorial, me va a multiplicar 3 por 2, por 1. Eso es lo que hace la calculadora cuando yo quiero sacar el factorial de un número. Si yo quiero sacar un factorial en una calculadora normal, multiplico el número por todos sus inferiores. Si quiero sacar 10 factorial, 10 por 9, por 8, por 7, hasta llegar al 1. Sin embargo, en la calculadora científica se puede hacer directo. Para que lo chequen, por ahí trae la tecla. Si no lo trae directo, lo trae en los numeritos que trae arriba para hacerlo con la segunda opción de Shift y la teclita. No sé si lo pudieran ubicar en sus calculadoras. ¿Alguien ya lo ubicó? Yo no tengo ahorita calculadora a la mano. La mía parece que trae una X.
Yo lo ubiqué en la mía. Ajá, trae una X y el signo de admiración. Sí. Sí. Sí, esa es. Sí. A ver, pongan 3 factorial. Ah, ok. Para sacarlo ahí, vas a poner el número y luego vas a poner Shift y esa tecla. Sí, ya. A ver, saquen el factorial de 3. Sí, ahí voy. 3 y luego Shift, factorial y luego punto. Ujú. ajá, 3 y luego ponen Shift y la tecla esa para que les dé la opción de factorial. Porque si la ponen directa, les da la opción de X a la menos 1, creo. A ver, el 3 y luego el shift Ajá, de la factorial. Ajá. Y luego, ya igual, sí. Las 6. 6. 6, así es correcto, porque es como multiplicar 3 por 2, 6, y luego 6 por 1, 6. Entonces, así lo van a utilizar. Colocan el número que van a sacar, Shift y la tecla, y le saca el factorial del número. Ok, eso es para sacar el factorial. O bien, si lo quieren hacer todo junto, 8 por ejemplo, 8 factorial, 8 por 7 por 6, pero es mucho más largo, es mucho más rápido hacerlo de esta manera, y pues la calculadora científica nos ofrece esta opción. Ok. Esta fórmula es para cuando vamos a determinar una combinación, es decir, cuando vamos a formar grupos de todo un conjunto de elementos, pero no importa el orden de los elementos. Ok, en el caso de cuando tenemos permutaciones, es decir, cuando importa el orden de los elementos. Por ejemplo, seguimos con lo mismo. Si de 5 mejores empleados voy a sacar ahora un gerente, un supervisor y un auxiliar. Ahora sí estoy hablando de un orden jerárquico. Al estar hablando de un orden jerárquico, yo voy a utilizar la fórmula de permutaciones para determinar cuántas decisiones distintas podría tomar la empresa en base a esos 5 mejores profesionistas o 5 mejores trabajadores. Aquí, como pueden observar, para permutaciones hay 2 fórmulas. ¿Por qué hay 2 fórmulas? Por ejemplo, si el número total de elementos en este caso son 5, porque son 5 trabajadores. Número total de elementos, 5. El tamaño de la combinación. ¿Cuál sería el tamaño de la combinación en este caso si voy a sacar un gerente, un supervisor y un auxiliar? 3. 3, sí, porque voy a sacar 3. El factorial, pues ya sabemos lo que es. Aquí en este caso, como mi número de elementos es 5 y el tamaño de las combinaciones es 3, es decir, el número total de elementos difiere o es mayor al tamaño de las combinaciones, voy a utilizar esta fórmula. En el caso, por ejemplo, si yo tuviera únicamente 3 posibles candidatos y de esos 3 voy a elegir 3 para ser gerente auxiliar, perdón, gerente supervisor y auxiliar. ¿Qué pasó? Ah, aquí está. Pensé que se había cortado. Ok. Si yo tuviera únicamente 3 y voy a hacer combinaciones de 3, es decir, n coincide con el número de k, voy a utilizar esta otra fórmula, donde tengo Pn. Esto es en el caso de cuando n es exactamente igual que k. Cuando n es mayor a k, voy a utilizar esta otra. Aquí, por ejemplo, si yo tengo una mesa con 10 sillas y las sillas están numeradas del 1 al 10 y yo quiero colocar a 10 personas, estoy hablando de un orden porque las sillas están enumeradas.
Ahora, si yo tengo 10 sillas y tengo 10 personas, estoy hablando de que n es exactamente igual a k. Por lo tanto, voy a utilizar esta segunda fórmula. ¿Por qué? Porque n coincide exactamente con el valor de k. Y eso es lo que se hace en estos casos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, voy a cortar la transmisión para conectarme en el celular y hacer los ejercicios, ir haciendo los ejercicios en el cuaderno, ¿sale? Me desconecto y ahorita inmediatamente volvemos a entrar para conectarme en mi teléfono. Ahorita los veo. Bye.